Vida y Dignidad, Alan Jiménez Reynoso, quien lo tengo en la línea vía telefónica. ¿Qué sigue pasando en la Ciudad de México? Segundo día de contingencia ambiental. Ojo, Hol- para los que van a ir para allá. Y tres, ¿qué debemos estar haciendo ya desde los estados? Alan, adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la llamada y por el espacio y gracias por preocuparse también por nosotros en estos momentos tan críticos que estamos viviendo. Y pues déjame mencionarte que pues las acciones se tuvieron que haber hecho ya por lo menos de manera oficial y obligados por la ley desde hace 6 años, mínimo. Pero bueno, estas acciones y lo que estamos viendo ahora es resultado de gestiones y gestiones y gestiones de partidos de todos los colores, tipos, tendencias y que no han actuado en el tema de la Ciudad de México. Y pues en efecto haces muy bien la aclaración de que se deben empezar a, ahora sí que poner las barbas a remojar, porque, por ejemplo, el tema de la norma que habla de las ciudades con más de 500,000 habitantes que tienen que empezar a medir su calidad del aire, que ya está en ley, habría que preguntarles cuántas de estas ciudades lo están haciendo, pero desde la información que tenemos aproximadamente el 30% de las ciudades que tendrían que estar midiendo no lo están haciendo. Por lo tanto, la ciudadanía de esas poblaciones no conoce la calidad del aire que está respirando, por lo tanto no puede tomar acciones preventivas o correctivas para atender a esa situación. ¿Y cuál es el grave problema de todo esto? A nosotros nos preocupan en particular niñas y niños. Niñas y niños con asma, 3 de cada 5 niñas y niños que tienen menos de 5 años mueren, que tienen asma. Ahora bien, hay contaminantes como el ozono que genera un cuadro de irritación de la garganta, de la nariz, generación de mucosa, y esas condiciones son pésimas para niñas y niños con asma. Entonces, los ingresos hospitalarios apenas van a iniciar, por ejemplo, en la Ciudad de México, van a empezar a presentarse los casos de niñas y niños con asma. Que se van a ver afectados por esta contaminación. Y obviamente las partículas suspendidas, que es el problema que digamos ahorita está más presente, ¿no? Pero por decir más presente es un poquito más presente, pero el ozono y otros contaminantes también los tenemos ahora. Entonces, eh, vean cómo esa parte de lo que estamos respirando puede impactar en la salud de niñas y de niños, y eso es lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? ¿Cuál es la atención? ¿Cómo se les va a estar acompañando? Si los hospitales también tienen como esa capacidad de respuesta, pensando en que no son enfermedades meramente respiratorias, sino que están vinculadas a temas de contaminación, y pocas veces se nos pregunta eso cuando vamos al doctor, ¿no? Si vivimos en una zona contaminada o si estudiamos o trabajamos en una zona donde hay alta presencia de contaminantes. ¿Puedes enumerar las enfermedades derivadas de la contaminación, por ejemplo, del humo, del polvo, de las Mira, contingencias? A ver, por ejemplo, para tener más conciencia y tenerlas ubicadas también, por ejemplo, aquí en Hermosillo, que estamos empezando con los temas, estamos empezando a evaluar lo que ocurre. Aquí dice la directora de Ecología que sí hay una calidad del aire satisfactoria en Hermosillo. Otro especialista, sí también externo, dice que no lo hay porque no hay la capacidad de medir, que falta más equipo. Por eso, para ir haciendo conciencia y explicar lo que genera un aire contaminado, un cielo contaminado, qué tipo de partículas, por ejemplo. ok, mira, por ejemplo, en México se miden 5 contaminantes criterio, que son, en el medio ambiente hay muchísimos más, pero los que se están midiendo y es un estándar a nivel internacional, también hay que decirlo así, hay que decir que México toma como referencia la EPA, que es la asociación o la instancia que se dedica a estos temas ambientales y de prevención en Estados Unidos. Está la EPA, digamos, a nivel federal, y está la EPA California, que tiene medidas mucho más estrictas. Entonces, esos son como nuestros referentes para que también lo tomemos en cuenta o consideremos por qué nos referimos a ellos. Y están las mediciones que se hacen en Europa. Pero entonces las que a nosotros nos convienen más y las que son más estrictas y están mejor hechas son las normas y las reglamentaciones de la EPA en California, que son más estrictas que las de la EPA a nivel federal. Entonces, estos 5 contaminantes criterios son los que se miden a nivel internacional. De los que más nos están afectando tienen que ver con el ozono, con las partículas suspendidas, con el monóxido de carbono, el dióxido de azufre. Son diferentes tipos de afectaciones las que generan. Por ejemplo, el ozono, como te mencionaba, va a generar un cuadro dañino para personas con asma, sobre todo para niñas, niños y personas de la tercera edad. Las partículas suspendidas, como en el caso que tenemos ahora en la Ciudad de México,
Las partículas suspendidas, el problema que tenemos con ellas es que afectan, por ejemplo, de manera directa a las mujeres embarazadas. ¿Cómo podemos también corroborar esto? En el 2012, imagínate, desde esa fecha lo empezamos a decir, en la primera década del año 2000, al 2010 más o menos, aumentó el número de partículas suspendidas en un 50% en la Ciudad de México y en el Estado de México. En esos mismos años aumentó de la misma forma, un 50%, el bajo peso al nacer de niñas y de niños. Es decir, niñas y niños que nacen con menos de 2,5 kilos. Esta relación que nosotros hicimos nos da cuenta porque justamente las partículas suspendidas afectan de manera directa a niñas y niños. Y los estudios dicen que afectan con el bajo peso al nacer. Y se corroboró de esa manera. ¿Hay, por ejemplo, afectados por contaminación en México? En México están muriendo actualmente más de 20,000 personas al año por enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire. Ujú. ¿Está diseccionada por estado? No, porque este es un dato de la Organización Mundial de la Salud y da el dato a nivel nacional. Ujú. Ese es uno de los puntos Pero importantes. es dato nacional, ¿verdad? Es un dato nacional, claro, y tenemos que hablar que no solamente la Ciudad de México, o sea, en los años pasados Monterrey había sido la ciudad más contaminada de las 100 ciudades, incluso estaba dentro del ranking de las 100 ciudades más contaminadas de América Latina. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que son los que ya están. El Bajío comienza con problemas fuertes de contaminación. Lo de Querétaro, Puebla que no es el Bajío, pero lo de Querétaro que está pasando ahora no solamente tiene que ver con la contaminación de la Ciudad de México, también es la que se está generando desde allá. En Hermosillo también lo que diríamos es que en efecto, con los datos que tienen actualmente pueden decir que tienen una calidad del aire aceptable, satisfactoria, lo dudo mucho, me parece que es echar las campanas al vuelo. Ujú. Pero hay una mala calidad del aire, pero también lo que tienen ustedes es muy cierto, eso no están midiendo todos los contaminantes. Por ejemplo, las partículas 2,5, las que ahora son como el grave problema, y que es importante recordar esto para que nos podamos imaginar el tema. Imaginemos un cabello, uno de nuestros cabellos, y veamos el grosor que tiene. Si lo dividimos ese grosor en 4 partes, una partícula PM10, que son las que suele medir en la Ciudad de México, y en algunas estaciones se mide la 2,5, porque son muy, muy finas, las 2,5 caben 4 en una cuarta parte de un cabello humano, del grosor de un cabello humano. Esas partículas tan finas, tan chiquititas, pasan de manera directa porque no alcanzan a ser filtradas por la mucosa de la nariz, por la vellosidad de la nariz, por la mucosa de la saliva, por respirar por la boca. Y entonces estas partículas pueden llegar de manera directa al cerebro o al torrente sanguíneo. ¿Cuál es el problema que se tiene a los alvéolos también? Que van a endurecer los pulmones y no van a permitir una ingesta correcta de oxígeno. Se dice que en los estudios de la Ciudad de México, y que se han hecho en la Ciudad de México y que vienen también de Estados Unidos, de diferentes ciudades, han demostrado que personas que viven cerca de avenidas en un radio de 500 metros pueden reducir hasta 15% su ingesta de oxígeno a la larga. O sea, a la larga van a terminar, por no sé, por ejemplo, nosotros ponemos el ejemplo, que no van a poder ser atletas de alto rendimiento porque su ingesta de oxígeno no es la adecuada. Y en la Ciudad de México, el 60% de la población vivimos en un radio de 500 metros cerca de avenidas y el otro 40% vive en un radio de 300 metros cerca de avenidas. Entonces, todo esto, por eso dicen que en la Ciudad de México es actualmente como si nos fumáramos 40 cigarros al día, tan solo por vivir en la Ciudad de México. Entonces, por eso es O sea, estar importante. respirando el aire en la Ciudad de México ahorita es como estar fumando 40 cigarros al día. Exactamente. De ese nivel está ¿De acuerdo a qué dato? ¿De dónde sacamos esa estimación? Esas estimaciones vienen desde la Organización Mundial de la Salud, han sido estimaciones que también ha corroborado el Instituto de Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Instituto Nacional de Salud Pública, el INSP, donde están los principales investigadores sobre temas de calidad del aire. Nos lo ha dicho también el CINVESTAF desde su área de toxicología, con el doctor Horacio Riojas, con la doctora Andrea de Vizcaya, con Leonora Rojas, que son de los principales investigadores sobre este tema en el país, y nos lo han dicho y lo hemos presentado y lo han dicho ellos también de manera pública en los diferentes espacios. Y lo que nos preocupa es eso, la muerte de las personas que está ocurriendo por mala calidad del aire, la muerte de niñas y de niños por mala calidad del aire, la afectación de las generaciones que vienen de niñas y de niños por esta mala calidad del aire. También tenemos el tema de que no se está informando a la gente, que no se le informa de manera oportuna. Por ejemplo, se decretan las contingencias por temas de
partículas suspendidas, pero resulta que también el ozono está muy alto y en estas temporadas de seca se tienen más contingencias por ozono que por partículas. Sí, ahorita tuvieron que ver el tema de los incendios, el tema del Popocatépetl, pero también es una mala gestión y mala administración de los gobiernos de la Ciudad de México desde Camacho Solís, ¿no? De donde podemos marcar, por ejemplo, el tema del hoy no circula, que derivó en ese tiempo en más compras de coches. Actualmente la tontería de colocar el doble hoy no circula por parte del gobierno de la Ciudad de México, cuando tuvo una lista de más de 10 o 20 propuestas antes de establecer un doble hoy no circula, que tenían que ver con transporte masivo, de calidad eficiente, en fin, ¿no? A diferencia de todo eso, pues lo que hemos tenido es una inacción por parte de las autoridades en ese sentido. La inversión va más para beneficiar el automóvil y no a las personas. Exactamente, la industria del automóvil, totalmente de acuerdo, y por eso aquí también en Hermosillo estamos a tiempo. ¿Qué recomiendas? Bueno, ¿qué tiene que pasar ahí en la Ciudad de México y acá en los estados para tomar conciencia? Y que no Lo, esperemos que llegue, obvio, Hermosillo está lejos, digo, años luz de la Ciudad de México, no tiene nada que ver. Sin embargo, ya empezamos a ver problemas también aquí, pues, de la calidad del aire, y entonces, y paladar, tenemos otro tipo de problemas más graves también, es decir, que no estamos para celebrar, la verdad, no estamos para celebrar, menos con la exact- impunidad ambiental. ¿Qué tiene que ocurrir exactamente. para cerrar entonces, tanto allá y acá? Mira, lo importante es que la gente empiece a tener conciencia de que este problema, que si bien en la Ciudad de México ya se empieza a ver, aunque no se vea, nos afecta mucho. Empezar a reclamarle a las autoridades que nos informen de manera puntual y objetiva, porque por ejemplo ustedes deberían de reclamar la información en tiempo real, no la información de hace 5 horas o del día anterior, que eso es importante corroborar, que nos digan qué tipo de contaminante es para saber qué tipo de actividades podemos hacer o no y en qué horarios. Por ejemplo, el ozono impacta más en la población de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Entonces, en ese horario, cuando hay ozono y obviamente hay muchísimo sol, no se deben realizar actividades físicas y menos de personas con enfermedades respiratorias y menos niñas y niños si hay presencia de ozono, ¿no? Entonces, ese tipo de información debemos de demandársela a las autoridades porque eso es nuestro derecho a la información para saber cómo actuar. Si tú sabes que hay una mala calidad del aire, tú decides si sales a correr o no, si sabes cómo te va a afectar o no. Pero si no tienes esa información, ¿cómo puedes tomar estas medidas? ¿Qué nos hace falta acá? Mucha más inversión en el transporte masivo, el transporte público tiene que ser cómodo y eficiente y que no nos maten todos los días ni nos asalten como ocurre en la Ciudad de México, que por eso la gente no se quiere subir también al transporte público. Tiene que haber mayor inversión en todos los sentidos. El gobierno de Marcelo Ebrard invirtió en 15 kilómetros de segundo piso y con el costo de cada kilómetro de segundo piso se pudo haber construido una línea de Metrobús. Es decir, al final del gobierno de Marcelo Ebrard se pudieron haber tenido 15 líneas de Metrobús, con lo cual se hubiera solucionado el tema de tráfico y se hubiera reducido mucho el tema de la contaminación y no se hizo. Se prefirió invertir en el automóvil y que es para privados, que es para particulares y que solamente el 30% de las personas están ocupando el 70% del espacio público, que nos corresponde a todas y todos. Entonces es importante invertir en transporte público, hacer la invitación para que la gente pueda bajarse del automóvil. Yo sé que en estados como Hermosillo es complicado por el calor y andar en bici, pues es Pues, un... pues imagínate, ¿no? Pues sí, pero si tuviéramos un sistema, un transporte a la altura, es decir, que nos trasladara en un metrobús, algo ambiental, fuera otra cosa, disminuyéramos a lo mejor en un gran porcentaje el carro. Te agradezco mucho, Alan Jiménez, la verdad muy interesante los datos que das por el tiempo, te vamos a seguir consultando porque, insisto, traemos ya estos temas en la agenda de lo que debe ocurrir, de lo que está ocurriendo allá y lo que debe ocurrir aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio y gracias a todos por el escucha. Al contrario, mire usted, más de 20.000 personas mueren al año por enfermedades o respiratorias o relacionadas por la mala calidad del aire. Y estar en la Ciudad de México, dice un día, es respirar, es como fumarte, ojo, 40 cigarros al día. Un día de respirar en la Ciudad de México es eso. Esa es la forma en que está contaminado el aire allá. Y me lo acaba de decir por acá, de acuerdo a estudios, dice, de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Massachusetts. Respirar un día en la Ciudad de México es fumar 40 cigarros al día, de acuerdo a la OMS, así. Es decir, es un ejemplo que ponen el... la verdad, insisto, pero muy, pues lamentable lo que está pasando en la Ciudad de México, porque necesitamos, eh, vamos a decirlo, pues más conciencia, ¿no? Al respecto. ¿Cómo ves?